Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa sobre el emprendimiento como motor de crecimiento. Nos han dicho, porque se ha atrasado la jornada, que tenemos básicamente media hora para hablar del tema. Entonces, os rogaría a los que estéis hablando, dejéis un ratito que puedan hablar los ponentes, porque si no, prácticamente no va a haber ni tiempo. Bien, yo creo que hay un tema que es importante y es cuando estamos hablando del bienestar, del crecimiento. Realmente esto se soluciona siempre por lo que es y representan las empresas, lo que representan los empresarios y las empresarias con lo que es la creación de empleo, con lo que es la creación de valor. Y yo creo que tiene mucha importancia esta mesa, aunque va a ser muy limitada de tiempo, porque aquí, a los que veis y vais a conocer, es la gente de la calle, es la gente normal de la sociedad civil, que es la que al final hace las cosas, la que en el día a día trabaja. Y son los empresarios y empresarias que viven en Iberoamérica, ¿no? Y las pymes en Iberoamérica representan más del 95% de las empresas y solo el 13% de ellas son exportadoras. Realmente aquí el panel va a hablar, se va a reflejar y se va a hablar como el emprendimiento, como el motor de crecimiento. Y os voy a ir presentando poco a poco y uno a uno a los ponentes, a la gente que va a participar en la mesa, ¿no? Primero os voy a presentar a Tania Muñoz, es directora de internacionalización Cocina Mestiza de México. Esta empresa lleva más de 20 años compartiendo el sabor mexicano con el mundo, con 1000 tiendas. Y la pregunta es, ¿cuáles son los factores que inciden o afectan a la actividad emprendedora? Tania. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan a la actividad emprendedora? Bueno, buenas tardes. Mira, para mí ha sido todo un descubrimiento el estudio del emprendimiento. Mi experiencia es más bien práctica en la empresa y, sin embargo, descubrir cuáles son las características y las condiciones que se miden del emprendedor para poder fomentarlo ha sido muy sorprendente. Existe un monitor global de la actividad emprendedora que estudia 4 condiciones principales de los individuos. Primero, cómo se siente un individuo o una persona acerca de sus capacidades para hacer una empresa y cómo percibe el medio ambiente, siente que hay oportunidades o que no. También miden qué tanto tiene intenciones de empezar un negocio en los próximos 5 años. En segundo lugar, este monitor, que se hace, por cierto, en más de 100 países, mide la actitud de la sociedad ante el emprendimiento. ¿Es bien visto una persona que decide empezar una carrera como emprendedor? ¿Una persona que es emprendedora tiene estatus? ¿Los medios de comunicación qué tanto fomentan el emprendimiento? El tercer aspecto que mide, bueno, pues ya es la tasa de emprendimiento que hay en cada país. También estudian las características de las personas que emprenden. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Y cuál es el motivo que los lleva a emprender? Y finalmente, el cuarto aspecto que miden sobre los emprendedores es cuáles son sus aspiraciones a la hora que deciden montar una empresa. Van a generar empleos, van a ofrecer un producto o servicio que tiene innovación, piensan que van a tener mucha competencia, piensan que van a exportar a la larga. Esta parte sobre las aspiraciones de los emprendedores son muy importantes porque es el impacto que van a tener sus acciones para el desarrollo de su comunidad y de su país. Por otra parte, estudian también, le piden la opinión a los expertos para medir el medio ambiente en donde se va a dar ese emprendimiento en cada país. Entonces, estos expertos dan su opinión acerca del financiamiento que hay disponible para los emprendedores, el mercado, cómo son las condiciones del mercado, las políticas y los programas. Para mí, entender que el emprendimiento finalmente es algo que le da más oportunidades a la gente, pues es algo realmente muy motivador después, porque generalmente cuando uno está en la empresa está pensando en sus objetivos y no
muchas veces pierdes de vista el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces ha sido muy interesante esta información. Gracias, Tania. Os presento a Michelle Arévalo, es CEO de Impacto, que es un laboratorio de innovación social, y ella es una emprendedora social y abogada de derechos humanos y analista de políticas públicas. El emprendimiento corresponde a hombres y a mujeres, a empresarios y a empresarias. Y la pregunta es, ¿qué oportunidades tiene la creación de empresas, el emprendimiento a las mujeres de Iberoamérica? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, muchas gracias. Creo que es importante empezar hablando tal vez de los retos antes de las oportunidades, porque los retos que enfrenta la mujer emprendedora iberoamericana ya no son tantos formales. Habrá una que otra regulación que se tendrá que cambiar, pero no son los formales de tal vez hace un par de décadas. Los retos que enfrentamos hoy por hoy son más asociados a estos sesgos inconscientes, ¿no? Estos sesgos inconscientes que uno los tiene y bueno, pues los vivimos día a día a nivel individual, pero también son un tema de infraestructura. ¿Cómo entonces, o sea, bueno, vemos estadísticas y estudios, por ejemplo, que de todos los fondos de inversión de riesgo, solamente el 4.7% de esos fondos de inversión están en manos de empresas que tienen mujeres emprendedoras como cabeza. El otro tema también es el que en esta década las mujeres latinas se han posicionado a la cabecera de las mujeres más emprendedoras del mundo. Sin embargo, están subrepresentadas como propietarias de estas pymes que se están creando y que, bueno, pues están sacando adelante a la región y a Iberoamérica. Pero no todo es malo, ¿no? Creo que hay muchas buenas oportunidades. Tenemos el tema, por ejemplo, de que hay un estudio que determinó que las empresas que están llevadas por mujeres tienen el 35% mayor retorno sobre la inversión. Y también tienen una tasa de éxito sostenido que es un poco difícil para los emprendimientos del 61%. Entonces, en este caso, no solo tiene sentido enfocarse en este potencial perdido de nuestra región, sino también es buen negocio. Y lo que hemos estado viendo también es que yo hablo mucho con empresarios, con generadores de políticas públicas y me preguntan, pues, ¿cómo hacemos nosotros para ir superando este sesgo inconsciente que tiene resultados bastante reales en las estadísticas y en los estudios? Y lo que les tiendo a decir es que son cosas bastante simples que se pueden hacer, que tienen efectos grandes. Pero sí empieza desde tener una reingeniería, una manera de repensar cómo hacemos las estructuras de nuestras empresas. Entonces, en ese caso les puedo contar, por ejemplo, el caso de mi empresa. Mi empresa, Impacto, se dedica a impulsar emprendimiento. Nosotros incubamos y apoyamos y generamos espacios de coworking, espacios de trabajo compartido para que las empresas puedan salir adelante. Trabajando con nuestros cofundadores nos dimos cuenta que nosotros no queremos vivir en un mundo en que los emprendedores, hombres y mujeres, tienen que tomar en cuenta a la familia como un impedimento, sino queremos que la familia sea un motor de los emprendimientos en los que están involucrados. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podemos nosotros facilitar eso? Nosotros cuando abrimos un nuevo espacio de coworking, que es estos espacios de trabajo compartido para emprendedores, también nos ponemos a diseñar cómo queremos que sean. Entonces el primero, bueno, tenía que ser amigable a las mascotas, por el estilo de vida de los emprendedores, pero ya pensándolo más allá, nos hemos dado cuenta que hay muchos padres y madres de emprendedores que quieren poder trabajar cerca a sus hijos o tal vez necesitan un cuarto de lactancia dentro de su espacio de trabajo. Entonces nosotros diseñamos basado en el estilo de vida que queremos promover como empresa alrededor de los emprendedores. Entonces ese es un ejemplo tal vez de cómo tenemos que ir repensando las estructuras pues que crean que las mujeres emprendedoras no estén tan contentas o no estén tan avanzando tanto como deberían. Hay otras maneras, por ejemplo, el tema de revalorizar lo femenino en la manera de hacer empresa también. Hay un inversionista, se me escapa su nombre, pero es este famoso inversionista que sale en Shark Tank, que habla mucho del emprendimiento.
Y él hizo una entrevista recientemente en la que dijo que el 57% de su portafolio son empresas lideradas por mujeres. Y cuando le preguntaron por qué, él habló de la revalorización de lo femenino. Decía, bueno, pues las mujeres tienen este tema de verdad ponerse a pensar en cómo mitigan los riesgos de mejor manera, cómo pueden, no sé, tal vez tienen esta atención a los detalles que tal vez se le escapa a otros emprendedores, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante interesante ver cómo la revalorización de lo femenino en las empresas puede sacar adelante pues a toda una región y aprovechar este potencial perdido. Y finalmente quería hablar acerca del capital. Creo que eso es importante. Estamos hablando de que la industria de capital de riesgo, la industria de inversión en empresas, no siempre refleja la diversidad que existe en las oportunidades de inversión para emprendimiento. En ese caso hemos visto un resurgimiento de empresas como Brava Investments, es un fondo de inversión fundado por una ecuatoriana en Nueva York que se dedica solamente a invertir en mujeres. Y por otro lado también tenemos las iniciativas muy importantes que se dedican a que los fondos de inversión, la banca, el sector financiero también se asegure de que los agentes de inversión, que son estas personas que deciden en qué se invierte, también haya diversidad, que hayan más mujeres que puedan entender un poquito más cuáles son las oportunidades que nos presenta la diversidad en el emprendimiento. Vale, muchas gracias. Juan Pablo Suit es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, SELA, y la pregunta es ¿cuáles son los principales avances de integración en todo el área de la Alianza del Pacífico? Lo que sí os voy a pedir es que seáis más breves porque tenemos muy recortado el tiempo. Bien, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica es un proyecto que nace desde Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile, apoyado por el Banco Interamericano del Desarrollo, por el BID, el FOMIN, y que hoy día existen las asociaciones de emprendimiento en México, Colombia, Perú, Chile, de la Alianza del Pacífico, y se han sumado a Argentina, Guatemala, y aunque no lo crean, la semana pasada me junté con el presidente de la Asociación de Emprendedores de Cuba, que es raro que funcione una Asociación de Emprendedores de Cuba, pero está funcionando. Lo que hemos logrado en la Alianza del Pacífico es aterrizar exactamente lo que necesita una pyme para aprovechar lo que dice la Alianza del Pacífico y el mercado iberoamericano, ojalá, de cómo aprovechamos este mercado de más de 220, 240 millones de personas, pero de manera concreta. Y el sueño que tenemos dentro es poder hacer que un emprendedor, por ejemplo, aquí en Cartagena, India, pueda realmente venderle a un emprendedor, a un cliente en Chile, en Colombia, en Perú o en cualquier lugar de Latinoamérica, y que le facilitemos esa vía. Estamos conversando como Alianza del Pacífico de crear la cuenta corriente de la Alianza del Pacífico, cosa que un emprendedor acá de Cartagena, India, un cliente en Chile o en México, con el sistema bancario mexicano, el sistema bancario chileno o peruano, le pueda depositar esa compra sin necesidad de tener que abrir una cuenta corriente en el país de destino, etc. Estamos eliminando las trabas burocráticas de que a muchos emprendedores les cobran entre un 5 y un 7% de la venta cuando tienen que repatriar la plata que le terminan pagando en el país de destino. Estamos hablando de poder contratar trabajadores desde Colombia o desde Perú, con la misma figura legal que tiene, libre movilidad de trabajadores. Acceso al financiamiento, también obviamente lo estamos viendo de cómo hoy día las pequeñas y medianas empresas acceden al sistema financiero a tasas más competitivas, parecidas a la de las grandes empresas. Y obviamente el avance que nosotros queremos aterrizar, también lo vimos hace un par de meses, eliminar el roaming. La empresa Claro estaría dispuesta y está avanzando bastante en que obviamente un emprendedor pueda viajar con su mismo plan de datos a los 4 países de la Alianza del Pacífico, no necesite incurrir en esos gastos. Finalmente, lo que hemos avanzado mucho es también en firmar una agenda de emprendimiento e innovación que como Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico se la hemos estado presentando a los distintos gobiernos. En México recientemente se replicó la ley de creación de empresas en un día y a costo cero, donde hemos ahorrado mucho dinero a pequeños emprendedores para formar una empresa, hemos avanzado mucho en tema de formalización. Esa ley de empresa en un día y a costo cero estamos viendo cómo implementarla en Colombia, cómo implementarla en Perú. Ley de reemprendimiento, la gran mayoría de los emprendedores, el 50% de los emprendedores a nivel latinoamericano es su segundo emprendimiento. Ya fallaron una vez. Bueno, ¿cómo lo tratamos en Latinoamérica el emprendedor que falla en materia de cómo lo tratan los bancos, cómo lo trata la misma sociedad? Por lo tanto, son temas que hoy día son parte de una agenda que se está trabajando, se está evolucionando y que obviamente queremos que cuando hablamos de la Alianza del Pacífico y este gran mercado, un emprendedor, por muy pequeño que sea, pueda aprovechar este gran mercado que hoy día se le presenta en materia de comercio.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pablo Vargas, CEO del Grupo BRID de Costa Rica, hizo crecer a BRID enfocando las necesidades del viajero con venta de café, chocolates y otros, y has consolidado 140 tiendas en 13 países. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos para las pymes en la región? Gracias, Antonio. Buenas tardes. Pues esta pregunta en realidad apela mucho a mi experiencia personal, porque hace 20 años nosotros éramos una pyme y hoy en día le compramos a unas 500 pymes en la región. Entonces nosotros vivimos en carne propia los obstáculos que enfrentan las pymes nuestras, vamos a decir, en Latinoamérica. El principal obstáculo que nosotros enfrentamos fue la financiación. Llegar a los bancos con una idea, ¿verdad? Empezamos siendo una empresa de café que en vez de exportar un commodity, queríamos exportar el producto ya terminado, con marca, de manera que en vez de vender una libra de café a $1.50, pensábamos vender ya la bolsa de café a $10 o algo así. Y los bancos lo primero que nos pidieron fue la garantía hipotecaria para fincas, beneficios de café. No teníamos fincas. Entonces llegábamos al banco, nos enviaban al departamento de café, porque en Costa Rica los bancos financian café, pero luego nos decían, bueno, no tienen fincas, no los podemos financiar, no tienen beneficios de café, no los podemos financiar. Entonces no hay eso, no hay las etapas iniciales de financiación para un nuevo emprendimiento no existían en aquel momento. Ya existen un poco más, pero todavía sigue siendo, si no el principal, uno de los 3 primeros obstáculos que cualquier emprendedor en la región enfrenta. El segundo obstáculo que enfrentamos es la burocracia. O sea, nuestros países son expertos en crear reglas y reglas y reglas, y no miden el costo de implementación de esas reglas y no miden los subproductos que traen algunas de esas reglas. Por ejemplo, en Costa Rica se promovía, para promover la calidad del café que se exportaba, había un estándar de calidad de exportación. Entonces en el país localmente se tomaba café, porque siempre había un 10% o algo así que se producía en el país que no llegaba a ese estándar. Entonces el objetivo era, bueno, exportar café de calidad. El subproducto de esa ley o regulación era que en Costa Rica solo se podía tomar café malo. Entonces cuando llegamos y tratamos de vender café de exportación en el país, era ilegal. Entonces, y como eso hay muchos ejemplos de regulaciones que producen unos subefectos terribles y que nunca se miden. El tercer obstáculo que enfrentamos las pymes en la región es la desintegración, ¿verdad? Algunas de las cosas que mencionaba Juan Pablo que nos parecen como, qué bueno, revolucionario, la Alianza del Pacífico lo está haciendo, ¿y por qué Latinoamérica no lo ha hecho desde hace 50 años, verdad? Cuando pensamos en un emprendedor en Estados Unidos o en Europa, tiene unos mercados que son 100 o 300 veces lo que tiene un emprendedor en Costa Rica o en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué no le damos acceso a esos mercados? Bueno, porque tenemos todas estas regulaciones. El otro día escuchaba en una presentación que un camión, un contenedor viaja de Panamá a Guatemala en promedio viaja, si ya hace todo el recorrido, a 17 kilómetros por hora. O sea, un corredor velocista bueno le gana, ¿verdad? Entonces, esa desintegración hace que el pequeño empresario, el que tiene la idea de emprender, tiene un horizonte muy limitado. ¿Por qué? Porque para ir al país vecino, pasar esa frontera, buscar financiamiento allá, tiene que crear otra estructura legal en aquel país, ¿verdad? Nosotros estamos en 13 países, 12 países aquí en Latinoamérica y pasamos por todo eso, pero hubiese sido mucho más fácil si hubiéramos trabajado en este mercado como un solo mercado. Entonces creo que esos 3 obstáculos todavía se mantienen. Primero, el acceso a la financiación, especialmente en las etapas iniciales del negocio. Nosotros terminamos abriendo el capital de la compañía y trayendo accionistas y hicimos emisiones privadas de acciones bajo esquemas más parecidos a Estados Unidos que Latinoamérica.
Entonces, financiamiento número uno. Segundo, la burocracia y las reglas para operar los negocios. Y tercero, la desintegración de nuestros mercados. Muchas gracias, Pablo. José María Robles es el director de Relaciones Institucionales del Banco Santander, es diplomático y fue en su día presidente de la delegación española de la Asamblea de la OTAN y embajador en Rusia y en Pakistán. José María, ¿cuál es el compromiso del Banco Santander con el emprendimiento y la innovación? Bueno, como tengo muy poco tiempo, prácticamente no voy a poder desarrollar el larguísimo discurso que yo había preparado. Así que salen ustedes ganando. Mi primer compromiso con el emprendimiento es que hay que hacer pocos discursos y ser mucho más práctico. Y Banco Santander tiene una estrategia enfocada al apoyo al emprendimiento que además tiene una derivada especial, que es el compromiso con la educación superior y con las universidades. Es muy importante lo que se ha hablado aquí de las pymes, pero el mundo de las pymes está directamente ligado al apoyo a la cultura emprendedora y a la capacidad real que tienen los bancos o la industria financiera de apoyar el emprendimiento. Las pymes son la mitad de la economía mundial, el 60% del empleo, el 40% de las exportaciones, pero sobre todo son las grandes creadoras de empleo y son la puerta por la que entran nuestros jóvenes al mundo de la economía y al mundo de la empresa. Y por lo tanto, toda política o todo foco que tenga Banco Santander en el mundo del apoyo a las pymes inmediatamente se conecta con nuestro compromiso, que fue una apuesta estratégica, fue una apuesta antes de su tiempo, que nos ha hecho líderes en el apoyo a la universidad. El apoyo a la universidad ha ido cambiando. Hoy está enfocado al apoyo a la cultura emprendedora, a la revolución digital y a la modernización y a la internacionalización de las universidades. Yo creo que eso es hay unos datos extraordinarios de lo que está haciendo el banco, lo que están haciendo los accionistas del banco en ese compromiso. No solamente en cifras de número de convenios, tenemos 1.200 convenios en 21 países firmados con universidades, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, pero también en Asia, en África y en otros países del mundo, y que han permitido que 150.000 estudiantes se beneficien de becas en los últimos 15 años, que apoyemos indirectamente a 18 millones de estudiantes o directamente y que tengamos redes que conectan universidades de todo el mundo, que seamos patrocinadores sobre todo de iniciativas que han sido recogidas por la comunidad iberoamericana, como son la Red Emprendia, que reúne a 28 universidades de 8 países de América Latina y que ha hecho que el banco sea uno de los participantes en un convenio que se va a firmar en estos días, o se acaba de firmar, que es la Alianza Iberoamericana por la Juventud. El compromiso con el emprendimiento tiene mucho que ver también con la propia transformación del banco. Las grandes empresas, las empresas todas, estamos adaptándonos a una realidad que es el mundo digital y que es la tecnología de la información. Y a la vez que lo hacemos, nosotros mismos, que tenemos que adaptar nuestro modelo de negocio, tenemos que ayudar a que eso suceda también en nuestros socios, en nuestros clientes, en nuestras comunidades, en los países, en las economías en las que trabajamos. Y yo creo que eso no es solamente algo que nos interesa, porque hace que nuestros clientes puedan también progresar y adaptarse a la nueva realidad tecnológica del mundo, sino que yo creo que es parte de un compromiso de una gran empresa como es Banco Santander con el desarrollo, la sostenibilidad y el crecimiento de América Latina y de los países en los que estamos. Y yo creo que eso sería lo que hacemos nosotros, esa sería la filosofía, la misión de apoyar la prosperidad de las comunidades que tiene Banco Santander. Gracias, José María. Soy testigo porque en España el acuerdo del Banco Santander es con CEPIME
y con todas las universidades españolas, las becas del Santander a 5.000 estudiantes al año, con un monto de 30 millones de euros al año, y realmente los resultados son extraordinarios en dos aspectos. Uno, en gente que se queda instalada en las empresas trabajando, y dos, casi un 25% de gente que quiere crear empresas. Por tanto, y yo desde aquí me gustaría agradecer al banco. Bueno, Michelle, el emprendimiento social, ¿cómo ha crecido este fenómeno? ¿Cómo impacta en Iberoamérica? ¿Qué oportunidades tiene para el empresario? Bueno, el tema de emprendimiento social es bastante interesante porque si nos ponemos a pensar quién está emprendiendo de manera innovadora, el mismo presidente del BID, Luis Alberto Moreno, mencionó algunos de los ejemplos de este emprendimiento innovador que sucede en Latinoamérica. Y si bien se apalanca mucho en tecnología, creo que lo que más tiene en común es que resuelve problemas sociales y ambientales. Esto obviamente… Bueno, ¿de dónde nace? Creo que tiene mucho que ver con el tema de la generacional de los famosos millennials, que esta gente joven que ya no se mueve si no es por un propósito. Y en este sentido, el empresariado tiene enfrente a sí un interesante reto, que el propósito de las empresas es maximizar la rentabilidad. Y de frente a ese reto, muchos de los jóvenes, más talentosos, tienden a salirse de las empresas cuando no ven que tienen esta comulgación de valores con las empresas. Entonces es así que estamos viendo una tendencia, no solo en la región, sino alrededor del mundo, que va buscando una nueva raza de empresas. En el espacio latinoamericano esto se ha manifestado en el nacimiento de varias empresas B o en la certificación de las empresas B. Y para los que no conocen lo que es una empresa B, es como una nueva raza de empresas, es un híbrido, que por un lado, obviamente, como todas las empresas, busca maximizar su rentabilidad, es una empresa, se debe a sus inversionistas, pero también busca maximizar el impacto social y ambiental positivo que tiene un propósito. Un ejemplo de esto es, a mí me gusta hablar de esta empresa en Chile, es una empresa B que es una constructora, que no es generalmente el tipo de industria que viene a ser un referente a nivel regional, pero en este caso esta empresa B, esta constructora, si bien es bastante rentable y le va bastante bien, también tienen un propósito en el cual miden, digamos, su éxito empresarial, y es que tienen el propósito de reducir la tasa de digamos, de reincidencia de gente que ha salido de la cárcel. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues van, contratan, capacitan y le dan una nueva oportunidad a toda esta población de excarcelarios que salen y casi nunca encuentran trabajo. Entonces ellos miden su éxito empresarial basado en cuánto ha bajado la tasa de reincidencia localmente. Estas son de una manera u otra las empresas del futuro. No solamente lo decimos nosotros, digamos que somos parte de este nuevo empresariado joven e idealista un poquito más, sino también gente como Richard Branson lo ha mencionado, Fast Company lo ha mencionado también, Singularity University, todos ellos han mencionado que las empresas B son las empresas del futuro. Y en este sentido es interesante que la empresa B como empresa del futuro no está basada en tecnología exponencial o el tipo de tecnología del que se apalanca, sino que lo innovador de la empresa B, la nueva manera de innovar socialmente es simplemente darle un nuevo propósito a la empresa. Entonces eso es, yo lo mencionaría acá en frente también de esta audiencia importante, que se pongan a pensar en cuál es la nueva vanguardia del empresariado. Entonces la empresa del futuro tiene que ver con el impacto social y ambiental que deja. Muchas gracias. Tania, te voy a cambiar la pregunta. Yo creo que hay un tema que es importante y no es el futuro, es el presente, que es la digitalización de las empresas, la digitalización. Y yo sé que lo que son las nuevas tecnologías, el nuevo trabajo, y en ese sentido me has contado un poco tu experiencia con el tema de Conecta América. Y me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu experiencia con la historia esta que tuviste con Conecta América para montar la empresa. Bueno, no alcancé a oír bien los detalles de la pregunta,
Pero creo que uno de los retos… Es que en este lado no oímos nada. Pero creo que uno de los retos que enfrentan las organizaciones que promueven, que están en este evento, es que los apoyos al emprendimiento lleguen a más empresas, a más personas y que lleguen del tipo para fomentar emprendimiento que sea de mayor impacto. En el caso de nuestra empresa, nosotros producimos alimentos mexicanos y llevamos 20 años en el mercado mexicano. Son salsas, moles y comida mexicana. Nuestra misión es compartir lo delicioso de México en México y en el resto del mundo. Hace 20 años que empezaron, poco a poco empezamos a usar recursos de instituciones para empresas pequeñas, del Instituto Nacional del Emprendedor en México o de ProMéxico. Y en estos últimos años, en el esfuerzo de internacionalizarnos, que creo que es lo que me preguntabas, recibimos apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo de diferentes tipos. Primero que nada, estamos en la plataforma virtual de negocios que mencionaba el doctor Moreno en Connect Americas. Esta plataforma permite que diferentes compañías publiquen su oferta de servicio y de productos pues, a una cantidad enorme de países. Además da diferentes cursos, por ejemplo, webinars sobre cómo hacer publicidad en Facebook. Y a través de Connect Americas fue que pudimos entrar en contacto con Pablo de Bridge Shops. Ellos nos buscaron, hablamos por teléfono y en menos tiempo del que tardaría tener un cliente inclusive de México, empezamos a trabajar con ellos. Llevamos un año de una relación comercial muy buena y muy positiva y además sostenida, porque ese es otro problema, ¿no? Lograr vender y que pueda seguir constante eso y que no sea un evento nada más. También hay otro tipo de apoyos como participar en ferias internacionales y nuevamente tuvimos contacto con Walmart Centroamérica y logramos exportar a 5 países. Entonces, creo que el reto de estas organizaciones es lograr que estos recursos lleguen, me faltaba mencionar también, efectivamente las mujeres tienen una tasa mucho menor de emprendimiento, especialmente en países latinoamericanos. Nuestra empresa es en su mayor parte propiedad de mujeres. Y gracias al Banco Interamericano pudimos ir a un taller enfocado directamente a mujeres empresarias y lograr además pues, aprovechar estos conocimientos más técnicos que nos faltaban. Entonces, lo importante es que estos recursos lleguen a la gente y que las empresas puedan volverse tipo B. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿de qué manera la Alianza del Pacífico se ha convertido en un referente en el emprendimiento y qué hay que hacer o qué habría que hacer para conectar con ya el efecto de Mercosur y otras regiones? A ver, yo aquí tengo unos números que a lo mejor muchos los conocen. El teléfono se demoró 75 años en alcanzar 50 millones de usuarios. La radio 38 años, la televisión 13 años, el computador 4 años, Facebook 3,5 años, 50 millones de usuarios, Angry Birds 35 días y Pokémon Go 19 días en tener 50 millones de usuarios. ¿Qué quiero decirles con esto? Y lo complemento con otro dato. Creo que la caja, o sea, la plata que tiene en el banco disponible Apple el mes pasado, Apple son 260.000 millones de dólares, mucho más que el PIB de muchos países latinoamericanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que no avancemos en proyectos como la Alianza del Pacífico, donde realmente nos preocupemos de integrarnos como continente, y el desafío es ampliar al Mercosur, a Centroamérica, a Iberoamérica, etcétera, vamos a quedarnos fuera de esto que se llama la cuarta revolución industrial o como le quieran llamar. Si no logramos realmente entender, como muchas veces muchos inversionistas miraron China como el gran mercado a atacar, Latinoamérica tiene el doble de poder de compra de China, la mitad de población, por lo tanto un continente igualmente atractivo. Si no tomamos en serio proyectos como la Alianza del Pacífico, si no nos integramos al Mercosur, si no nos integramos a nivel iberoamericano, claramente vamos a quedar bajo esta revolución industrial y cada vez vamos a ver cómo los grandes proyectos, los grandes negocios, las grandes economías cada vez más integradas se van a terminar llevando los negocios a otro lado. Por lo tanto, el desafío que tenemos como Alianza del Pacífico en términos de integración es enorme en pro de potenciar más negocios de micro, pequeños y medianos empresarios en nuestro país y en pos de que Latinoamérica obviamente vaya generando mayores niveles de negocio intra-Latinoamérica, intra nuestros países y no que todos los negocios terminen yendo
a Estados Unidos o a países europeos que se están llevando hoy día estos tremendos negocios. Muchas gracias, Juan Pablo. Pablo, la innovación, ¿cómo juega en el desarrollo de las pymes en Latinoamérica? Claro, les mencionaba antes que trabajamos con 500 pymes en la región, esto es desde Brasil y Chile hasta Miami. Y para mí nos falta mucha innovación, promover la innovación en las pymes. Nos encontramos muchas veces gente que quiere hacer copias de productos o que quiere hacer lo mismo. Aquí hay algunas imágenes de algunos proveedores. Estos son, por ejemplo, de la etnia Kogi, producen café orgánico en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, por ejemplo, eso tiene una innovación. Están produciendo café orgánico, es en la Sierra Nevada de Santa Marta. Podemos hablar mucho del ambiente donde se produce y los que lo producen. Necesitamos cosas especiales, historias diferentes, historias especiales. Si buscamos copiar lo que está haciendo mi vecino o la empresa que en Estados Unidos hace coffee shops, y yo quiero hacer entonces coffee shops porque conozco la empresa que es un espacio ya muy competido. Busquemos algo diferente, busquemos cosas que no hayan resuelto una necesidad del consumidor o una necesidad de la sociedad. Busquemos hacer empresas que si no están, hace falta algo. Bueno, en nuestro caso pensamos que si no estuvieran las Bread Shops en estos 13 países, pues esos países no tendrían estas tiendas tan lindas con tanto contenido local. Necesitamos, por ejemplo, en los trabajos en los países, en algunos países tenemos un bajo contenido local porque no encontramos. Entonces hay la demanda, necesitamos el contenido local, pero no lo encontramos. Entonces en algunos de los países del Caribe, por ejemplo, tenemos un contenido local en las tiendas que se acerca más como al 20%, mientras que en otros países ese contenido local llega a ser hasta el 80%, 85%. Y nos gustaría que fuera 100, porque al final de cuentas hacemos tiendas que hablan de cada país, de su cultura, de sus productos, de las cualidades que ese país le ofreció a un viajero y queremos que ese viajero recuerde su visita a ese país. Entonces nosotros yo creo firmemente que la innovación es en industrias competitivas, donde no tenemos una protección gubernamental o un monopolio creado. En industrias competitivas como la nuestra, la innovación es la única fuente de ventaja competitiva a largo plazo. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Somos tan eficientes porque somos empresarios que os hemos contado en 45 minutos los que había que hacer en hora y media. No está mal, ¿eh? José María, el Banco de Santander, ¿cómo apoya a las pymes? Bueno, yo creo lo mejor que podemos, pero la respuesta es ¿qué necesitan las pymes? No qué queremos nosotros que las pymes nos pidan. Necesitan banca fácil, asesoría especializada y servicios de valor añadido, y sobre todo en materia de internacionalización, de modernización, de formación y de integración, entrada en la revolución digital. Pero hay cosas, y eso también nos llegará a nosotros en nuestra relación con la empresa, hay cosas que no lo da un algoritmo. Es decir, cuando una persona te viene a ver en Río de Janeiro o en Madrid y te presenta un proyecto, hay una comprensión que da el oficio y que es lo que hace la diferencia entre un banco que de verdad esté al servicio del proyecto de la persona y de un banco que haga bien o mecánicamente su trabajo. Nosotros queremos hacer algo más y queremos que con todos los algoritmos posibles y con los mejores sistemas, pero al mismo tiempo sigamos teniendo la intuición de hacer buena banca al servicio de la empresa. Muchas gracias, José María. Bueno, yo creo que el resumen, que es la propia cumbre, ¿no? Educación, emprendimiento, juventud, yo creo que, y más en el marco en el que estamos, es empresa. Y a mí, cuando hablamos de emprendimiento, tengo que decir que me gusta más la palabra, cuando ya se crea la empresa, empresario o empresaria. Esto es un foro de empresarios y de empresarias. Somos nosotros, somos el presente, somos el futuro, y yo creo que es el bienestar que vamos a crear en esta región. Hay un tema que es importante dentro de la CEIP. Uno de los temas que vamos a hacer el año que viene es posiblemente un tema especial de pymes que lo celebraremos en Madrid. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, muchísimas gracias a todos por haber estado tan atentos
Y bueno, la verdad es que hemos cumplido los tiempos, que no es normal en este tipo de congresos. Así que damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias por las intervenciones a nuestros panelistas invitados a esta hora. Van a ver ustedes algún cambio de escenario porque vamos a continuar el programa con el inicio del panel Comercio e Inversión en Iberoamérica. Este panel será moderado por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Y para este panel vamos a invitar a las siguientes personas al escenario: el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, también Armando Martínez, director del negocio de redes del Grupo Iberdrola y presidente de Electricidad y Servicios. También a José Alejandro Graña, presidente de Graña y Montero, a Ingo Plocher, presidente internacional de SEAL, a James Scriven, gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones. Todos ustedes serán invitados al escenario en este momento y les recordamos que inicia además una transmisión de este panel Comercio e Inversión en Iberoamérica a través de Caracol Internacional, la señal HD2 de Caracol Televisión y por el portal www.noticiascaracol.com. Verán ustedes algo de movimiento mientras se instala la escenografía para este